Yo soy licenciado en Ciencias Químicas, especialista en calidad, prevención y gestión y logística de almacenes, y básicamente mi formación está centrada en la formación, en concreto en las áreas que hemos comentado, ¿no? Sobre todo medio ambiente, el tema de prevención de riesgos laborales y sobre todo el tema de gestión y organización logística de almacenes. También colaboro en algunos proyectos a nivel medioambiental, pero bueno, básicamente toda la experiencia profesional que tengo es a nivel de formación y temas de auditorías. Esta pregunta es un poco difícil de contestar y me remito a lo siguiente. Hemos pasado una situación en la que todo se centraba en las titulaciones universitarias y se dejaba un poco de lado la formación profesional, por lo menos la formación profesional básica, la media o la superior, ¿no? Entonces nos hemos encontrado un nicho de mercado, sobre todo de titulados universitarios, con poca experiencia en el sector profesional, ¿no? Entonces, ahora la gran demanda que tenemos es la formación, en este caso profesional básica, media o superior. Entonces yo creo que el camino va a ir orientado sobre todo a la formación profesional, más que a la titulación universitaria. Yo creo que se ha colapsado bastante el mercado en titulados universitarios, cuando la gran demanda que tenemos a día de hoy es la formación profesional. Luego, en este aspecto yo creo que sí es verdad que hay una relación bastante más directa entre las empresas y la formación profesional que entre otro sector formativo, como diríamos que serían las titulaciones universitarias y las empresas. De hecho, hasta ya existen formaciones duales, con lo cual estamos en contacto directo la formación profesional con la formación teórica dentro de las empresas. Bueno, por lo que acabamos de comentar, ¿no? Sino que al final cada vez hay menos profesionales en ciertos sectores, hay una demanda enorme de profesionales, con lo cual las empresas lo que necesitan es realmente profesionales, sobre todo de este sector, para que haya una interrelación con ellos, no tanto lo que hemos comentado, titulados universitarios, ¿no? Que para mí el gran elemento del juego es la FP. Por lo tanto, yo lo que creo y lo que pienso es que el reto más importante está orientar la FP hacia las actividades empresariales, porque al final es donde existe la demanda, ¿no? Queremos buscar caldereros y no encontramos, queremos buscar fontaneros y no encontramos, queremos encontrar biólogos y pegamos una piedra en 45. Por lo tanto, yo creo que hay que potenciar, y que las empresas están en ese camino, de potenciar mucho más la acción formativa orientada a la profesionalidad que a la titulación universitaria. De hecho, más todos los programas que elabora la ANVIDE en cuanto a formación ocupacional van más orientados a los certificados de profesionalidad que a otras cosas, como puede ser la formación universitaria. Aquí hay un problema importante, sobre todo cuando hablamos de las formaciones profesionales a nivel reglado o los certificados de profesional a nivel no reglado, es que yo creo que aquí empresario y formación no interaccionan. Es decir, que los contenidos vienen establecidos por el MEC o por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, es decir, la ANVIDE propiamente dicho, y no hay una relación directa entre las necesidades de las empresas y realmente lo que se busca y se demanda a través de la formación, ¿no? Yo creo que aquí sí que tendría que participar, en este caso, las empresas a la hora de buscar un perfil que reúna unas condiciones formativas adecuadas a las necesidades de esa actividad. Y yo creo que aquí lo que estamos tirando es de estereotipos, es decir, curso de gestión de almacenes. No, ¿qué necesidad tengo yo? Y elaborar, como hemos dicho, programas, sobre todo dirigidos a las necesidades que realmente tienen las empresas. Mientras no vayamos por ese camino, las formaciones no van a tener mucho sentido. Es decir, dar cursos por dar sin ningún tipo de dirección, pues yo creo que no es lo correcto. Lo correcto es que haya una participación activa entre las entidades formativas, entre, en este caso, los organismos oficiales y las empresas. Ahora se está creando algo que son las formaciones duales, en las que el alumno hace una formación y paralelamente desarrolla una actividad laboral, ¿no? ¿Pueden poner los tiros? Pues yo creo que sí, pero creo que tiene que participar mucho más el empresario en base a sus necesidades a la hora de diagnosticar y a la hora de determinar y generar una formación.